por esta espera, unos minutitos de margen. Hay gente que todavía se está uniendo, pero bueno, damos comienzo a una nueva edición de este webinar de acceso y conexión. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Seguimos teniendo gente que se conecta, somos muchos, contamos 760 asistentes ahora mismo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues aquí estamos en un ratito, esperamos que para resolver todas vuestras dudas y poder aclarar cuestiones que todavía queden pendientes de aclaración, ¿no? Bueno, yo soy Carmen Longas, soy la responsable del Departamento de Acceso a la Red de Red Eléctrica y bueno, pues está aquí conmigo Julio Muñoz, que es el jefe del Departamento de Servicios para la Conexión, de la parte del transportista. Nos acompañan todos los equipos bueno, ambos equipos de acceso, la parte relacionada con el acceso y la encargada de la tramitación de la conexión. Si pasamos a la siguiente transparencia, nos ponemos ya caras. Entonces, bueno, pues estamos aquí los que nos veis en pantalla y aparte, pues bueno, contaremos como ponentes con Diego Maganto y Jonathan Sánchez del Departamento de Acceso a Red y con Fernando Freitas y Victoria, que serán los ponentes de la parte relacionada con las cuestiones de conexión. Entonces, bueno, pues este ya es el tercer webinar que realizamos de esta temática desde el cambio abrupto que tuvimos sobre la normativa, ¿no? Realizamos uno en 2021, justo antes bueno, pues de empezar a funcionar con este marco normativo. Realizamos uno el año pasado, en 2022, también justo antes de otro cambio abrupto, que era pues, la publicación de las capacidades después de la aprobación de la planificación, que tuvo un impacto muy relevante. Y pues estamos haciendo ya tradición en este 2023 y a diferencia de otros años, aquí sí que no contamos con ningún punto de inflexión importante. Entonces, bueno, pues estamos aquí únicamente para resaltar las novedades que haya podido ocurrir, que ha habido novedades, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma reforzar estos necesarios conocimientos que tenemos que tener todos, ¿no? para engrasar lo que son los procedimientos de acceso y conexión, ya no solo en conseguir los permisos, sino también en todo lo que hay que desarrollar después, que está tomando protagonismo pues, de una forma muy progresiva, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta motivación empezamos nuestro webinar y un poquito este es el programa de hoy. Si pasas, por favor, Diego, a la siguiente transparencia. Pues bueno, vamos a comentar acerca de novedades, ¿no? Novedades regulatorias, cosas que han ocurrido en el ámbito del acceso y la conexión. Hablaremos de cuestiones que pese a no haber cambiado siguen siendo importantes en lo que son los procedimientos de acceso y conexión a la red de transporte. En los puntos cuarto y quinto comentaremos cuestiones muy relevantes relacionadas con el permiso de conexión y también con todo lo relacionado a actuaciones posteriores que tenéis que llevar a cabo con el titular de la red de transporte, que es la parte de servicios para la conexión, ¿no? Pues en cuanto a pagos, acuerdos, contratos, ¿no? con el transportista. Un sexto punto que hemos englobado sobre cuestiones varias, porque son bueno, pues varias novedades de diferente naturaleza, pues de unos permisos de inyección excepcional que prevé la normativa ya desde final del año pasado, de algunas notas de consumo, ¿no? Siempre nos centramos muchísimo en generación, aquí vamos a tratar ya también de empezar a hablar un poco de consumo porque se ve un interés muy superior a otros años. Y bueno, pues comentaremos novedades que hemos estado publicando en nuestra página web y también novedades en nuestra plataforma de tramitación, que ya sabéis que es el portal de servicios a clientes. Durante este año hemos seguido pues dotando de funcionalidades y de más información, ¿no? Que seguro que es muy relevante para vosotros. Por último, un pequeño punto de ronda de preguntas que lo vamos a orientar como os voy a contar ahora. Si pasamos a la siguiente transparencia, enlazo con aspectos técnicos, ¿no? Creo que el chat no está habilitado para todos, entonces, bueno, pues tenemos una caja de preguntas y respuestas, ahí vamos a ir mezclando tanto cuestiones técnicas, no se oye, no os veo, se entrecorta, como también preguntas que tengáis y que queráis que nosotros la respondamos, ¿no? Os animamos a que lo hagáis desde ya, desde el principio, iremos pues los equipos que estamos detrás de este webinar respondiéndoos las preguntas, porque en principio la opción de levantar la mano la dejamos bloqueada, la podéis levantar, pero no tenemos pensado abrir la ronda de preguntas por una
cuestión meramente de eficiencia, ¿no? Estamos ahora mismo 955 personas conectadas y subiendo todavía. Entonces, bueno, pues lo más operativo es que lo hagamos así. Entonces, desde ya os animamos a que plasméis vuestras preguntas y vuestras respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos arrancando, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, pues la verdad es que en esta diapositiva se engloba un poquito todo lo que son todos los trámites que hay que hacer, ya no solo para conseguir el permiso de acceso y conexión, es que luego hay que hacer muchísimas cosas y es importante que las hagamos bien y en plazo, de acuerdo, para que todo culmine en éxito hacia la puesta en servicio. Entonces, bueno, pues en este webinar vamos a hablar sobre el acceso y conexión, sobre esa segunda parte de contratación, tramitación y construcción, esas gestiones que tenéis que hacer con nosotros con Red Eléctrica, tanto conmigo como gestor de la red de transporte, como con Julio, de la parte de transportista. También tenéis que hacer muchísimas cosas para conseguir vuestros permisos. Estos son con los órganos competentes de la tramitación, bueno, pues ya sea en materia medioambiental como en materia energética, ¿no? Y todo ello pues regulado por una normativa que la verdad que es la protagonista del sector, ¿no? La parte final, cuando culminamos, nos vamos a la puesta en servicio y bueno, pues también es un mundo importante, ¿no? Y por eso vamos a dejarlo fuera del ámbito de este webinar. Solemos celebrar otros donde ya ponemos el foco cuando la instalación ya está tramitada y construida y falta únicamente ponerla en servicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en nuestra web también encontraréis información sobre este proceso. Sobre las cuestiones relativas al acceso, así como un pequeño balance, ¿no?, de lo que ha sido este año, ya comento sin digamos, puntos de inflexión, ¿no? Bueno, desde el operador, desde Red Eléctrica, sí que observamos ciertas tendencias, ¿no? Vemos un incremento de las solicitudes de almacenamiento con respecto a lo que veíamos el año pasado. Se han otorgado pues, más de 6 gigavatios de permisos, tanto en red de transporte como lo que tenemos visibilidad en red de distribución. Observamos también un incremento de las configuraciones de hibridación. Tenemos del orden de 270 instalaciones, ¿no? Que bueno, pues algunas ya estaban en servicio, pero consiguen permisos para otro módulo de diferente tecnología. Otras directamente los 2 módulos o los 3 o los que lo compongan solo tienen el acceso y bueno, pues están avanzando en ello, ¿no? Pero bueno, es un cambio de tendencia. Observamos también un muy mayor interés en el acceso y conexión de nuevos consumos y es por eso por lo que hemos tratado de darle encaje también a bueno, pues a esta temática que normalmente seguramente no era de tanto impacto, pero ahora empieza a serlo, con lo cual, bueno, pues tenemos alguna transparencia dedicada a hablar de cómo se deben hacer estos procedimientos. Estamos todos ganando mucha experiencia en lo relativo a la acreditación de los sitios administrativos que dicta el Real Decreto Ley 23-2020, ¿no? Pues este año 2023 pasamos aquella fecha del 25 de enero del 2023. Este año siguiente nos enfrentaremos a otra fecha importante, que es el 25 de enero del 2024 y bueno, pues se está haciendo un trabajo importante desde todo el sector pues para pasarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues con la llegada de los sitios administrativos, tal como estaba previsto, han ido, digamos, perdiendo acceso y conexión a algunos proyectos, pero la verdad es que también se han ido otorgando muchos permisos de acceso y conexión. Las cifras globales del sector que manejamos aquí, pues bueno, durante 2022 se pusieron en servicio más de 6 gigavatios de potencia renovable entre eólica y fotovoltaica. Y este año 2023, bueno, pues todavía estamos a mediados de noviembre, queda una gran recta final en lo que respecta a puesta en servicio, pero seguramente sigamos la misma tendencia, pues ya llevamos 4,8 gigavatios puestos en servicio en lo que va de año, ¿no? De esta forma podemos decir que en el sistema español tenemos más de 30 gigavatios de eólica y más de 23 gigavatios de fotovoltaica ya en servicio. Y tenemos permisos, pues 35 gigavatios de eólica y 85 gigavatios de solar fotovoltaica, con lo cual sigue habiendo un pipeline de proyectos para llegar a esos objetivos, ¿no?, que tenemos en el ámbito nacional. Y bueno, pues sin duda los proyectos van avanzando desde la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley 23-2020, ¿no?, que marcaba un poco, bueno, pues la senda de maduración de los proyectos, ¿no? Los proyectos se van materializando y entonces, bueno, pues estamos en una fase, yo diría, este año que las cuestiones relativas a lo que hay que hacer después de conseguir el permiso de acceso y conexión, a esa fase que hemos comentado, que estamos viendo en pantalla, de las gestiones bueno, pues relativas a los acuerdos de conexión, las actualizaciones de permisos, la gestión de pagos y contratos con el transportista, ¿no?, y todo lo que conlleva el materializar proyectos,
pues están adquiriendo progresivamente muchísimo protagonismo. Y es aquí cuando enlazo y me sirve para terminar esto mi introducción. Julio, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias a todos de nuevo por conectaros y bueno, espero que cumplamos expectativas. Un saludo. Buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como decía Carmen, acudimos a la cita anual que ya se ha convertido pues, en una tradición para celebrar un seminario pues, que hemos diseñado con una clara orientación al cliente, teniendo en cuenta pues, hechos reseñables, como decía Carmen, que han ido surgiendo en los últimos meses, así como necesidades de agente que también hemos detectado y desde que celebramos el anterior. Bueno, desde el punto de vista de transporte, pues nos encontramos en una fase de desarrollo de la red de transporte para la conexión de un número muy relevante de infraestructuras de forma simultánea, habiéndose culminado dentro de plazo regulatorio el proceso de firma de un altísimo número de contratos de encargo de proyecto. Sin duda ha sido un esfuerzo muy relevante tanto por parte de ustedes como por parte de Red Eléctrica, hecho que sin duda nos gustaría resaltar y poner en valor. Es preciso que alcancemos a futuro, en esta fase, una coordinación exquisita para acompasar el ritmo de desarrollo de las instalaciones cumpliendo con los objetivos propuestos. En materia de permisos, les trasladamos que se continúa con una actividad muy importante de tramitación con un índice de cumplimiento de plazos regulatorios muy positivo. Sin haber finalizado el ejercicio, pues hemos tramitado ya un 20% más de permisos, de expedientes, respecto a todos los gestionados ya en 2022, lo que da muestra de la actividad en el sector. Es necesario continuar trabajando en la senda de la mejora del proceso, en especial en la calidad de la información que se aporta en las solicitudes y en el proceso de actualizaciones, lo que sin duda contribuirá pues, a la tan buscada optimización de recursos por ambas partes. En materia de contratos asociados a la conexión, nos gustaría resaltar que el cumplimiento de los plazos regulatorios demanda que todos los actores continuemos manteniendo esa disciplina que hemos mantenido y que evita, sobre todo, los cuellos de botella tan a evitar, ¿no?, en este tipo de procesos. En el caso de los contratos de encargo de proyecto, hay que recordar que las reservas de materiales y recursos, dado lo crítico del escenario que ya conocen, van asociadas directamente al cumplimiento de plazos, por lo que para que las instalaciones lleguen a tiempo. En el caso de los contratos técnicos de acceso, su tramitación en fecha adecuada, lo antes posible, garantiza que las instalaciones de conexión se pongan en servicio en las fechas deseadas. Por nuestra parte, pues por mi parte, decir finalmente que en el capítulo de mejoras en los próximos meses entrarán en producción modificaciones de alcance en materia de pagos y contratos en la plataforma telemática, que supondrán un avance significativo en los tiempos de tramitación de estos procesos, incluyendo mejoras sustanciales en cuanto a trazabilidad, información a la gente y agilidad de los procesos que esperamos satisfagan sus necesidades. Voy a hacer una mención en general. Van a ver ustedes una serie de diapositivas, algunas, de alguna forma y dado lo que hemos venido trabajando, están quizá más adaptadas al mundo de la generación que a otras disciplinas como pueden ser el consumo o la distribución. No obstante, haremos las salvedades necesarias donde haga falta para hacer las salvedades regulatorias, que en este caso, pues ya ven que en principio tiene la diapositiva que ven tiene un cariz eminentemente de generación, pero sirve igualmente haciendo las salvedades necesarias para consumo o para distribución en su caso. Por mi parte, pues continuamos, si os parece bien, y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen y Julio. Pues si les parece, buenos días a todos. Damos paso al siguiente punto, que lo que nos gustaría es comentarles e indicarles desde el último webinar anual de Acceso y Conexión del pasado 15 de junio de 2022, perdón, pues qué novedades ha habido. Si bien es cierto que no ha habido excesivas novedades, pues sí que tenemos algunas que nos gustaría comentarles en detalle. Aquí pueden ver un poco pues, todas las novedades regulatorias de acceso y conexión y nos vamos a centrar en el recuadro de estos 5 reales decretos ley producidos entre 2022 y 2023, que son los cambios que ha habido de novedades respecto al último webinar. En primer lugar está el Real Decreto Ley 11/2022, que es lo que respecta al acceso y la conexión,
pues habla sobre cómo se mantiene la capacidad de acceso en los nudos de transición justa en el escenario anteriormente planificado, la 2015-2020, respecto al actual, la 21-26. En el Real Decreto Ley 1422, pues se produjeron modificaciones para poder considerar una instalación de generación como la misma, según establece el anexo 2 del Real Decreto 1955-2000. Avanzamos un poquito más en el 22, hubo otro Real Decreto Ley, el 18-2022, que introduce varias modificaciones. Por un lado, modificaciones en lo que respecta al autoconsumo, que modificaban al Real Decreto 244-19, que regula el autoconsumo. Introduce el permiso de inyección excepcional, que luego veremos en detalle en qué consiste este permiso de inyección excepcional, ¿no? Y también pues algunas referencias y modificaciones sobre los concursos de capacidad de acceso regulados en el Real Decreto 1183-2020. Bien, el último Real Decreto Ley que afecta a acceso y conexión en el año 2020 es el Real Decreto Ley 20-2022, que lo que hace es modificar los procedimientos de afección ambiental, pues poniéndolos hasta el 2024, y se produce también un impulso importante al autoconsumo con una modificación de las distancias entre la instalación de generación y consumo en régimen de autoconsumo, valga la redundancia, incrementando las mismas a 2 kilómetros respecto al incremento anterior que hubo de 1 kilómetro y del inicial que había de 500 metros, potenciando, por tanto, pues impulsando este autoconsumo, ¿no? Y ya en el año 2023, pues se ha producido la publicación del Real Decreto Ley 5/2023, que lo que hace es modificar los plazos de los hitos administrativos, de algunos hitos administrativos, concretamente para el hito administrativo 4 de obtención de la autorización administrativa de construcción para determinadas instalaciones que obtuvieron los permisos entre unas fechas, ampliando la fecha límite del mismo en 6 meses. Como comentaba Carmen al principio, pues esa fecha de 25 de enero de 2024, que anteriormente era 25 de julio de 2023, ¿no? Y que también hablaremos en detalle de hitos administrativos más adelante. Bien, pues ahora nos gustaría reseñarles pues, algunos hechos que acaecieron desde el último webinar, ¿no? Si recuerdan, el 15 de junio de 2022, pues había un periodo transitorio entre la publicación de la nueva planificación actualmente vigente, 21-26, y la publicación de los nuevos valores de capacidad de acceso tras esta nueva planificación, ¿no? Pues esa publicación se produjo el 20 de junio de 2022, como les anunciamos en el anterior webinar, y pues permitió el reinicio de la tramitación de las solicitudes que había en curso y la apertura de la plataforma para hacer nuevas solicitudes de acceso y conexión. Otro hecho reseñable que ha ocurrido durante 2023, pues un par de fechas clave, 25 de enero de 2023 y 25 de abril de 2023, que son las fechas límite que se establecen en la normativa para todas las instalaciones de generación que habían obtenido permisos entre el 1 de enero de 2018 y el 24 de junio de 2020 para la acreditación de los hitos administrativos segundo, obtención de declaración de impacto ambiental favorable, y del hito 3, obtención de autorización administrativa previa, respectivamente en esas fechas. Bien, más novedades que ha habido con respecto a los concursos de capacidad de acceso respecto al último webinar. Pues bueno, el 26 de noviembre de 2022, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues publicó la orden de adjudicación del concurso del nudo de transición justa de Mudéjar 400. La orden es la que pueden ver aquí en la diapositiva, de 21 de noviembre, y lo que se resolviera la adjudicación por 1.202 megavatios de capacidad de acceso, ¿no? También se han publicado posteriormente, el 11 de mayo de 2023 y el 9 de junio de 2023, por la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues los nuevos acuerdos donde se acuerda la celebración de concursos en determinados nudos de la red de transporte, cumpliendo así con lo establecido en el Real Decreto 1183-2020 en sus artículos 18, 19 y 20.
con estas 2 resoluciones, junto con las 4 anteriores que ya había publicadas por este ministerio, pues hay un total de 294 nudos que actualmente tienen su capacidad de acceso reservada para concursos. Bueno, para finalizar, por último, pues en el mes de septiembre de 2023, pues se sometió a consulta pública del Instituto de Transición Justa la propuesta de orden ministerial reguladora para la concesión de capacidad de acceso para módulos de generación síncronos renovables en determinados nudos de transición justa, y que pueden ver en el enlace de esta diapositiva en esos 5 nudos de transición justa. Bien, para finalizar dentro de este apartado de novedades, pues nos gustaría indicarles pues, que en este tiempo también se ha producido la reapertura del grupo de trabajo de las especificaciones de detalle de generación por parte de la CNMC. Esta reapertura se produjo el 26 de julio del año 2022, con una reunión de lanzamiento del grupo de trabajo tras la reapertura, en la que la CNMC solicitaba a Red Eléctrica como operador del sistema su reapertura en aplicación de lo establecido en el artículo 13 de la circular de la CNMC 1/21. El alcance de esta reapertura era revisar el contenido de las especificaciones de detalle, tanto de distribución como de generación. En la parte de distribución, pues el foco era para solicitudes en curso, compensadores síncronos, teledisparo, indisponibilidad y coeficientes de simultaneidad. Y en ambas partes, tanto en las expediciones de transporte y distribución, pues también ahondar en mayor transparencia, en el almacenamiento y en la introducción del grid forming como nueva tecnología que está en auge, ¿no? El calendario es el que pueden ver aquí, pues el 26 de julio del 22 se hace la reunión de lanzamiento, tras sendas reuniones de trabajo, 4 reuniones en las fechas mostradas en el año 2022. Entre enero y mayo del año 2023, pues se desarrollaron las propuestas de modificación de estas especificaciones de detalle, tanto de transporte como de distribución, por el operador del sistema y por los gestores de la red de distribución, y estas fueron sometidas a consulta pública del operador del sistema y de los gestores de la red de distribución durante los meses de junio y julio, culminando con el envío desde el operador del sistema, cumpliendo el mandato del 26 de julio de 2022, del envío a la CNMC de esta propuesta de modificaciones de las especificaciones de detalle. Aquí pueden ver quién son los integrantes del grupo y bueno, y doy paso a continuación a mi compañero Jonathan Sánchez para que pueda contarles el siguiente punto. Muy bien, muchas gracias, Diego. Pues nada, yo por mi parte pues voy a comentar varios aspectos sobre el procedimiento de acceso y conexión a la red de transporte. Bueno, en primer lugar, tal y como casi todos conocéis, pues este es el curso que sigue una solicitud realizada con el objetivo de obtener nuevos permisos. Este proceso, este primer flujo que veis aquí, pues aplica tanto a instalaciones de generación o almacenamiento como a instalaciones de demanda de energía eléctrica, incluso también pues, a instalaciones que sirven de apoyo a la red de distribución, ¿no? Una vez presentada una solicitud, desde Red Eléctrica pues analizamos la documentación, emitimos si procede pues, un requerimiento de subsanación y bueno, una vez consideramos la documentación correcta y completa, pues procedemos a realizar el estudio de la solicitud, ¿no? En caso de existencia de capacidad de acceso, pues emitimos una propuesta previa que contiene tanto el informe de viabilidad de acceso como las condiciones técnicas y económicas de su conexión a la red, ¿no? Aceptada la propuesta previa, pues emitimos los permisos, ¿no? Obviamente, pues las características y todo lo que se tramita en este inicio del proyecto, pues no tiene por qué ser lo que finalmente se construya y se ponga en servicio. Pues para solventar este problema y sobre todo pues para que haya pues una uniformidad entre la información que tenemos en red eléctrica y la que se está tramitando en las administraciones de cara a posteriores trámites, pues tenemos las actualizaciones, ¿no? Cuando se han modificado las características de la instalación, ya sea pues, por ejemplo un titular, la potencia, tanto de un parque generador como incluso un aumento de consumo de una instalación de demanda, también pues cualquier infraestructura de conexión, pues procede a cursar esta actualización, ¿no? Luego mis compañeros del Departamento de Servicios para la Conexión pues también tratarán este tema, ¿no?
El flujo de que siguen las actualizaciones pues es el que se ve. Cuando únicamente exigimos el trámite de consulta previa, que solo aplica a las instalaciones de generación, cuando, cuando es necesaria pues, actualizar una nueva garantía. Entonces, bueno, pues una vez cursada una actualización, pues bueno, la tenemos que analizar. Es importante sobre todo que en la documentación presentada en la actualización pues cumplimentéis y nos entreguéis la plantilla que está publicada en la web, sobre todo porque de esa forma pues bueno, identificamos pues cuál es el cambio que se quiere realizar y es mucho más fácil pues para nosotros dar respuesta a la actualización, vamos. Normativamente, pues bueno, entendemos que las actualizaciones no tienen un plazo máximo para ser contestadas, pero bueno, las estamos asemejando en plazos pues de la misma forma a los plazos que tienen las nuevas solicitudes de permisos, ¿no? Pues sobre todo agilizamos pues aquellas actualizaciones que vienen motivadas por la puesta en servicio de la instalación, que entendemos que ese trámite pues requiere de más urgencia, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿qué nos estamos encontrando en el procedimiento, ¿no? Actualmente, pues estamos viendo que ya durante este año y parte del año pasado, estamos viendo que existen nuevas configuraciones a nivel de instalación, pues eso, que a principios del año pasado pues no eran tan notorias, ¿no? En primer lugar, pues bueno, destacar las hibridaciones. Estas pues, pueden nacer tanto del planteamiento de asociar nuevos módulos de generación a otros que ya cuentan con permisos o están puestos en servicio. Estas son las que llamamos del artículo 27 y luego las del artículo 28 pues, son aquellas instalaciones híbridas en las que ninguno de sus módulos pues, ha obtenido los permisos, ¿no? Y su desarrollo se plantea desde cero, ¿no? En cuanto a la asociación entre estos módulos, pues bueno, muchas hibridaciones que recibimos pues están planteadas entre un módulo generador, pues bueno, eólico, fotovoltaico fundamentalmente, de tipo módulo de parque eléctrico y sobre todo pues con un módulo de almacenamiento, ¿no? También de tipo MP, que en el caso de que ya se hubieran obtenido permisos de acceso pues para uno de ellos, pues la incorporación de otro nuevo módulo pues no requiere la evaluación nuevamente de capacidad de acceso. Destacar también en este primer apartado pues las hibridaciones de tipo MGS-MP, es decir, un módulo síncrono ya puesto en servicio con permisos, al que se le incorpora un nuevo pues, módulo de parque eléctrico, ya sea almacenamiento, fotovoltaico o eólico, que sí, en este caso, la incorporación de ese nuevo módulo pues sí que está sujeto a la evaluación de capacidad, ¿no? Por el criterio de potencia de cortocircuito, pues bueno, siempre va a haber una detracción de capacidad en este sentido. Entonces, bueno, de todas formas, pues bueno, hay una pregunta frecuente publicada en nuestra página web pues que detalla la evaluación de capacidad que hacemos en estas hibridaciones, ¿no? ¿Qué más solicitudes estamos recibiendo? Pues bueno, este año 2023 ya lo hemos comentado antes, pero bueno, ha supuesto un boom en cuanto a las solicitudes de permisos de baterías, tanto módulos hibridados con otros módulos, pero también sobre todo baterías del tipo standalone, ¿no? Y bueno, también sobre todo pues hemos viabilizado bastantes instalaciones que incorporan compensador o condensador síncrono. Pues bueno, estas instalaciones pues tiene sentido desarrollarlas en nudos en los que limita el criterio de potencia y cortocircuito y sobre todo pues la capacidad de acceso con respecto a los criterios estático y dinámico pues si es grande pues es donde tiene más sentido instalarlos, ¿no? Hemos otorgado pues bueno varios gigavatios de instalaciones con compensador síncrono y bueno, ninguno de estos compensadores pues se ha puesto en servicio todavía. Bueno, voy a pasar ahora a hablar sobre los hitos administrativos. Los hitos administrativos pues son un camino entre el inicio del proyecto y su puesta en servicio, ¿no? Este camino, pues como todos conocéis, es la obtención pues, de la declaración de impacto ambiental y de las autorizaciones administrativas correspondientes, previa de construcción, de explotación, etcétera, ¿no? Que bueno, estas autorizaciones, pues todo proyecto eléctrico, sea del ámbito que sea, pues tiene que irlas cumplimentando de manera más simplificada, ¿no? Pero bueno, todos los proyectos tienen que pasarlos, ¿no? La regulación, en aras de velar por la consecución de los objetivos de renovables, pues desde el año 2020 ha dado un plazo máximo pues, a todas las instalaciones de generación pues, para ir obteniendo estos hitos, ¿no? Entonces, bueno, en función
de la fecha del permiso de acceso, pues bueno, los plazos máximos pues, para la obtención de estos hitos pues, son de la manera que veis en el cuadro, ¿no? De manera general son 6 meses para la obtención del hito 1, 31 meses para la obtención del hito 2, 34 meses para la obtención del hito 3. Para el hito 4, ya lo hemos comentado antes, todo el paquete de instalaciones que obtuvo permisos entre el 1 de enero de 2018 y el 25 de junio de 2020, pues tiene un plazo de 43 meses para obtener la autorización administrativa de construcción. Y bueno, para el hito 5, pues el plazo general es de 5 años, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde Red Eléctrica con la acreditación de los hitos? Que lo que digo, pues únicamente aplican a instalaciones de generación que se conecten. En nuestro caso, pues vigilamos las que se conectan a nuestra red, obviamente, ¿no? Estamos, pues bueno, enviando notificaciones de validación a todas las instalaciones que acreditan en tiempo y forma el cumplimiento de estos hitos, ¿no? Principalmente, pues bueno, verificamos que la información asociada al parque generador es la misma en la acreditación del hito que con la que se tramitaron los permisos de acceso y conexión, ¿no? Cuando observamos alguna discrepancia en las características de la instalación, pues, del tipo que sea, pues bueno, notificamos la validación del hito de forma general, aunque bueno, en esos casos pues emplazamos a cursar una actualización para que todo vaya de la mano. Hay un caso particular en el que no validamos de forma inmediata el cumplimiento del hito, que es cuando no coincide ningún término municipal entre lo aportado en el hito y lo tramitado en los permisos, ¿no? En esos casos, pues bueno, estamos notificando esa discrepancia, sobre todo pues porque esas actualizaciones, esas modificaciones de proyecto, pues sabiendo que existe normativamente pues la regla de los 10 kilómetros que impide mover el centro geométrico de la instalación por más de ese radio, pues bueno, lo vemos un poco con más cuidado. En esos casos, pues estamos emplazando a realizar el trámite de consulta previa o actualización y ya una vez que se curse, pues validamos el hito, ¿no? En el caso de que no se acredite un hito administrativo, pues estamos comunicando la pérdida de vigencia de los permisos. Actualmente el proceso que seguimos es emitir una comunicación de potencial caducidad, que podríamos asemejarlo pues, a una especie de procedimiento de audiencia. Y bueno, finalmente, si no se aporta documentación o la documentación aportada consideramos que no es válida, pues bueno, comunicamos la caducidad definitiva de los permisos. Red Eléctrica no es quien caduca los permisos caducan por Ministerio de la Ley. Únicamente pues nos limitamos a comunicar que se ha producido esa caducidad. Finalmente, pues bueno, sobre el afloramiento o no de capacidad de acceso una vez caducados permisos, pues bueno, creo que antes por las preguntas y respuestas del webinar habéis preguntado alguno. No toda la capacidad caducada pues necesariamente implica que vaya a aflorar, ¿no? Hay nudos en los que el volumen en megavatios de capacidad comprometida, ya sea con permisos o puesta en servicio, es superior a la capacidad de acceso. En esos nudos pues nunca se va a liberar capacidad. Bueno, esto se explica fundamentalmente porque bueno, hay una cuantía bastante grande de permisos que fueron otorgados con un marco normativo anterior, al 2021, que pues bueno, no estaba muy adecuado técnicamente, ya que no tenía en cuenta pues todos los criterios que ahora sí que hay que tener para evaluar y calcular la capacidad de acceso, ¿no? Esto es pues una primera casuística, que no se libera capacidad, ¿no? Pero luego tenemos un volumen grande de nudos en los que la capacidad de acceso otorgada, teniendo en cuenta las caducidades, pues es menor puede llegar a ser menor que la capacidad de acceso. En este caso, si se libera o aflora capacidad, en 4 grandes casuísticas, ¿no? Tenemos nudos en los que ya han sido declarados como nudos de transición justa, en los que la capacidad pues, que aflore pues, va a quedar reservada para el concurso de transición justa que se organice. Y lo mismo pasa con aquellos nudos reservados para concurso en los que pues, la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio pues, ya haya dictado una resolución. Y bueno, la capacidad aflorada en esos casos pues, va a quedar reservada para el futuro concurso. También puede pasar que como consecuencia de la caducidad, el nudo en cuestión pues, pasa a cumplir las condiciones para ser nudo de concurso y tampoco en esos casos, pues tal y como dice la normativa, el operador del sistema pues, puede otorgar capacidad en esos nudos, ¿no? Únicamente pues, va a aflorar capacidad y va a ser otorgable por prelación temporal
en ninguno de los casos anteriores, ¿no? Normalmente las caducidades no van aisladas, ¿no? Sino que pues, varias instalaciones concurrentes en un mismo nudo pues, pierden los permisos a la vez, ¿no? Esto hace que el caso más recurrente quizá cuando se emiten caducidades es que una vez recalculemos la capacidad de acceso nueva, pues lo más normal es que esa nueva capacidad, ese nudo o la capacidad de ese nudo pues pasa a cumplir las condiciones de concurso. Pues bueno, finalmente pues todas estas variaciones de capacidad, ya se conviertan en disponible o no, pues las estamos publicando al mes siguiente en el fichero de capacidades que tenemos publicado en la página web y que actualizamos mensualmente. Por mi parte, eso es todo. Doy paso a mi compañero Fernando Freitas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. La parte que voy a exponer yo está muy relacionada con cuestiones relevantes que hemos ido detectando a lo largo del año sobre los permisos de conexión. Todo lo que vamos a tratar afecta indistintamente a generadores, consumidores, eje ferroviario o distribuidores, aunque hay algunas particularidades que intentaré resaltar pues, para el caso especial de generadores, ¿vale? Estos temas que tenemos hoy previstos están relacionados especialmente con el contenido de la documentación que se presenta a la hora de solicitar acceso y conexión y también a la hora de solicitar actualizaciones de los permisos. Esta primera diapositiva es la única que aplica de una manera más destacable para los generadores, porque son los que pueden compartir punto de conexión. Varias instalaciones de generación pueden compartir un único punto de conexión. Para el caso de distribuidores y caso de consumidores o eje ferroviario, cada punto de conexión es único para el consumo que se esté considerando, ¿vale? Entonces, simplemente para poner en situación, existe una primera fase donde se obtienen los permisos de acceso y conexión, donde cada uno de los usuarios de la red pues viene de manera independiente y solicita su permiso. Nosotros, de Red Eléctrica, tras hacer el análisis de la documentación, pues les transmitimos en el cuerpo de la propuesta previa y en los permisos los requisitos técnicos que consideramos que deben cumplir, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad en la explotación. Entonces, bueno, se pueden conceder varios permisos en una única posición y eso provoca que la documentación que se ha generado pues sea necesario llegar a un acuerdo entre todos los usuarios que comparten punto de conexión para hacer una infraestructura única, ya que todos van al mismo punto. Por lo tanto, es necesario compartir una parte de esa infraestructura. Esto va a provocar una segunda fase de consolidación de los permisos cuando existe ese acuerdo y va a exigir la tramitación de una actualización donde se informe de cuáles son las modificaciones que se han definido, ¿no? En el momento de realizar la actualización, si ya se dispone de un acuerdo firmado entre todos los promotores, pues nosotros recomendamos que se aporte ese acuerdo para que la tramitación pueda salir lo más limpia posible, la tramitación del permiso pueda salir lo más limpia posible y si no, bueno, pues haremos un análisis técnico, aunque siempre quedará sujeta la actualización a que se llegue al acuerdo que se tiene que consolidar, ¿no? En la siguiente transparencia que hemos preparado, bueno, a modo introductorio, estamos viendo que se está incrementando mucho la actividad. Vemos una comparación entre los años 2022 y 2023, teniendo en cuenta que que los datos que tenemos aquí pues reflejan la situación hasta finales de octubre de este año. O sea, todavía quedan 2 meses de tramitación. Entonces vemos que la parte de propuestas previas y permisos de conexión pues está sufriendo una ligera alza, pero bueno, razonable, tampoco. Sin embargo, vemos que las actualizaciones pues están disparadas, ¿no? Motivadas precisamente pues, por la necesidad de coordinación o por los cambios que implican las resoluciones administrativas sobre los proyectos, por las declaraciones de impacto ambiental. Entonces está disparando. Al igual que los acuerdos de redacción, los contratos de encargo de proyecto y las adendas o los contratos técnicos de acceso, ¿vale?
Lo que vamos a tratar ahora son algunos consejos o algunas situaciones que hemos identificado que creemos que están produciendo dudas en la parte de los usuarios de la red y que permiten facilitar la tramitación desde el punto de vista de la conexión y que son realmente importantes y van a minimizar el número de actualizaciones, porque el objetivo al final es que no haya que preparar documentación caprichosa para tramitar actualizaciones, reducir al máximo las tramitaciones y que cuando se hagan, pues si es posible, sacar la actualización a la primera, sin requerimientos y sin necesidad de actualizaciones posteriores. ¿Vale? Entonces pasamos ya a la siguiente, por favor. Ahí, venga. Bien, lo que estamos detectando es que en muchos expedientes de las solicitudes de acceso y conexión y de las actualizaciones se incorpora documentación que es contradictoria entre los diferentes documentos. Típicamente suele haber contradicción entre memoria y planos, entre memoria y protocolo o entre planos y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, cuando desde Red Eléctrica se detecta una descoordinación en esta documentación, lo que hacemos es incluir una observación en los correspondientes permisos de conexión, indicando que tendrá que ser resuelta esa observación antes de firmar el CTA y antes de poner en servicio la instalación. Es muy importante destacar que cualquier actualización necesaria hay que realizarla antes de la firma del CTA, porque la información a la hora de la puesta en servicio tiene que ser coherente entre los permisos de acceso y conexión, las autorizaciones administrativas, el contrato técnico de acceso y la información estructural. ¿Vale? Entonces, los casos más habituales que estamos detectando se refieren al protocolo de conexión. Entonces, el protocolo de conexión es un documento que se rellena a la hora de solicitar el acceso y la conexión y que aborda los aspectos fundamentales sobre la interconexión entre las dos actividades que confluyen en un mismo punto de conexión. Puede ser generación y transporte, puede ser consumo y transporte, dentro de consumo aquí sería válido también para eje ferroviario, o distribución y transporte. El protocolo de conexión se refiere de forma exclusiva a las características de la instalación de enlace, que la instalación de enlace recordamos que es el conjunto de elementos que, independientemente de la actividad a la que pertenezca, porque vamos a ver que la instalación de enlace tiene elementos del transportista y elementos del usuario, independientemente del régimen del que forman parte, posibilitan la conexión entre instalaciones no transporte e instalaciones de transporte, cumpliendo las condiciones de seguridad y de operación requeridas. Sí, ya está, sí, ya. Vale, venga. ¿Dónde estás en la entrada, no? Perdón. Bueno, continuamos. Venga. Bueno, entonces todos estos elementos deben ser considerados de forma conjunta y coordinada en la fase de diseño, de montaje, de pruebas y de puesta en servicio. La instalación de enlace exige una gran coordinación y por eso se solicita toda esta información en el protocolo de conexión. Y en todas las solicitudes de acceso y conexión, el protocolo de conexión es el documento prevalente sobre cualquier otra documentación que se presente a la hora de solicitar acceso y conexión. El protocolo está en dos formatos. Aquellos que todavía van por disposición transitoria segunda lo tienen que aportar en formato Excel. Los que ya van por la regulación nueva con la plataforma nueva, pues entonces simplemente es un formulario web que se rellena a la hora de enviar la solicitud. ¿Vale? Entonces, en el caso de instalación de enlace tipo línea, que es la que tenemos ahora mismo mostrada en pantalla, vemos que la parte blanca es la parte de instalación de la red de transporte, la parte gris es lo que hemos marcado como red no transporte. La instalación de enlace tiene parte de las dos. Y lo más habitual que nos estamos encontrando es que se declara en la documentación, lo habitual es declarar que se utiliza un sistema de protecciones y comunicación 2SP2C, cuando en realidad lo que se muestra en los planos posteriormente es que es un sistema 1C. Entonces, en la tabla que tienen a la derecha pueden ver cuáles son las características que se deben cumplir y que coinciden con todas las preguntas que hacemos en el protocolo de conexión para que el sistema sea 2SP1C o para que el sistema sea 2SP2C.
2C, o sea, la C se refiere a los canales de comunicaciones. El 2SP es obligatorio por ser la conexión a la red de transporte, y luego los canales de comunicación van en función de la criticidad de la red, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos la utilización de un 2C, porque la evolución de la generación y en las zonas pues va provocando que se cambie el grado de criticidad de manera muy rápida, ¿vale? Puntos críticos en estos casos, bueno, pues para las líneas aéreas, un sistema para ser 2C necesita disponer de 2 cables independientes de comunicaciones. Es decir, que las torres de alta tensión deben disponer de 2 castilletes, no de uno. No es válido utilizar 2 fibras ópticas del mismo cable de comunicación. Y en el caso de línea subterránea, pues se debe disponer de 2 tubos de comunicaciones independientes y siempre lo más separados posibles. Y también es muy importante a la hora de diseñar el sistema de telecomunicaciones tener en cuenta que no se puede compartir ningún elemento. Vemos que sistemáticamente se intentan compartir switches, baterías, convertidores. Bueno, todos los elementos de los 2 sistemas tienen que ser totalmente independientes. Si no, a la pérdida de uno de los 2 sistemas perderíamos los 2. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, donde vamos a ver las instalaciones de enlace tipo transformador. Aquí hemos destacado 2 dibujos, porque el régimen de generación-consumo eje ferroviario y el régimen de distribución pues son un poquito diferentes en lo que al punto frontera se refiere, pero básicamente, técnicamente, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, aclaración para las instalaciones tipo transformador. Solo podemos entender que una instalación de enlace es de tipo transformador cuando la distancia que separa los 2 parques, tanto el del parque del distribuidor o del consumidor o del generador con el de la red de transporte, se encuentran muy próximos entre sí, de manera que se permite el tendido de cables de control entre los 2 parques, entre las 2 instalaciones. ¿Vale? Además, como existe tendidos de cables entre las 2 instalaciones, es necesario que las redes de tierras estén unidas. Típicamente se habla de 100, 200 metros de distancia entre los 2 parques como mucho, con esa posibilidad del tendido de cables. Es decir, los terrenos tienen que permitir la construcción de canalizaciones para llevar esos cables. Luego, cuando tenemos una instalación de tipo transformador, los devanados del primario, del lado de alta tensión, del lado que se conecta a la red de transporte, tienen que estar conectados en estrella y unidos rígidamente a tierra. ¿Vale? Y los devanados secundarios, lo normal es que estén en triángulo. ¿Vale? Y luego, como son parques, los parques de transporte y de no transporte están muy próximos entre sí, de las instalaciones, pues es muy importante coordinar entre las 2 empresas la implantación de las instalaciones, puesto que podemos estar afectando a taludes o canalizaciones que sean críticas para la otra empresa. ¿Vale? Dentro del protocolo de conexión también vamos a destacar 2 datos que solicitamos que también creemos que dan lugar a confusión, que son los valores de intensidad de cortocircuito. En el protocolo se piden 2 valores de intensidad de cortocircuito. Por un lado, la intensidad de cortocircuito de diseño del equipamiento de las instalaciones, seccionadores, interruptores, transformadores de intensidad, que eso simplemente es la de diseño. ¿Cuál es la intensidad máxima que soporta mi instalación ante un cortocircuito? Y el valor que crea confusión es el valor de intensidad de cortocircuito aportada a la falta cuando se produce un cortocircuito en la instalación de enlace. Eso no es más que la intensidad que aporta el parque de generación. El consumidor no suele aportar intensidad de corto, aunque ahora con los autoconsumos es posible que algo aparezca. Entonces es la intensidad de cortocircuito la que aporta mi instalación hacia la red de transporte, en nivel de tensión ya de la instalación de enlace. ¿Vale? Y pasamos ya a la siguiente, por favor. Bueno, y otras cuestiones también muy importantes son las referentes al punto de medida. Bueno, pues como es sabido, cuando existe una separación de actividades es necesario definir un punto de medida en el punto frontera. Entonces, la medida, hay una medida principal que siempre va a encontrarse situada en el punto frontera, que es medida directa, y luego
se puede disponer de medida redundante y comprobante. Y vemos que aquí hay confusiones, ¿vale?, entre lo que se está interpretando. La medida principal siempre se sitúa en el punto frontera. Si tenemos un punto de medida redundante, lo vamos a situar en el mismo punto que la medida principal, pero con equipos totalmente independientes, ¿vale? Y luego, si lo que queremos es definir una medida comprobante, entonces lo que vamos a hacer es situarlo con un elemento de red intermedio. Normalmente suele situarse en el extremo contrario de la instalación de enlace. Además, la medida comprobante permite obtener la medida de forma indirecta con operaciones matemáticas sencillas y normalmente necesita la incorporación de coeficientes de corrección. El sistema de medidas asociado a la frontera entre transporte y cualquier otra actividad es una responsabilidad del propio usuario de la red. Entonces, tiene que tener en cuenta que la propiedad y la responsabilidad es suya, lo deben diseñar ustedes y también debe tramitarse con los proyectos propios del usuario. Y una duda que está llegando recurrentemente a nuestro canal de consultas es la de las excepcionalidades del punto de medida. Bueno, pues cuando se otorgan permisos de acceso y conexión, se otorgan con los criterios que establece SIMEL. Entonces, el criterio general es que no se admiten las excepcionalidades en los puntos de medida. Y si se necesita solicitar una excepcionalidad, necesitan que se conceda un permiso de acceso y conexión con excepcionalidad del punto de medida, nosotros no tenemos problema en concederlo siempre y cuando venga avalado por SIMEL. Si nos adjuntan un informe, un acuerdo, una resolución de SIMEL diciendo que se va a admitir ese punto de esa excepcionalidad, nosotros tramitaremos los permisos considerando esa posibilidad. Luego pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Una vez que se ha analizado toda la documentación, si vemos una incongruencia en la documentación, lo vamos a reflejar en los permisos de conexión. Y va a aparecer reflejado en el punto 3, que se llama observaciones del permiso de conexión. Si ahí tenemos observaciones y pone que hay que resolverlas, entonces antes de la firma del CTA es necesario que esos puntos queden resueltos. También se pueden modificar los permisos, se puede tener la necesidad, de modificar los permisos porque a lo largo de la vida del proyecto, desde que se obtuvo el acceso y la conexión, pues haya habido algunas variaciones en los datos que se incluyen en tanto en los permisos de acceso y los permisos de conexión. Volvemos a insistir en... Pasa a la siguiente, por favor. A la hora de firmar el contrato técnico de acceso, toda la información que aparezca en los permisos, en el contrato y en las autorizaciones administrativas tiene que ser coherente. Y esto desembocará también en que la información aportada en el proceso de puesta en servicio, la que se denomina habitualmente información estructural, esté totalmente acorde a todos estos documentos. Toda esta información es como si fuera el DNI de una instalación, por lo tanto es necesario que en todos sitios sea la misma, ¿vale? Y resaltamos también aquí un documento que se firma normalmente con las demarcaciones antes de la puesta en servicio, que bueno, si hubiera cambios a lo largo de la vida de un proyecto de lo firmado en este procedimiento de operación local, pues también es necesario tenerlo en cuenta para tenerlo todo listo el día de la puesta en servicio. Vale, y nos metemos ahora con la segunda parte de las actualizaciones. Pásame, por favor. Con la segunda parte de las actualizaciones, que, bueno, pues como vemos es la que está creciendo de una forma más notable. Entonces vamos a dar unas pequeñas consejillos para tramitarlas de una manera pues lo más rápido posible. ¿Qué tipos de actualización tenemos? Bueno, cuando hemos detectado que hay un cambio importante en las instalaciones que se conectan, pues hay que declararlo. Y entonces simplemente es una información que se le informa a Red Eléctrica y se dice, oye, hemos cambiado nuestras condiciones, vamos a actualizar nuestros permisos. Entonces existen dos tipos de actualizaciones, las actualizaciones de planta de generación o consumo y las actualizaciones de instalación de enlace. Las primeras se refieren a datos, se modifican datos que solamente afectan a una instalación que es de generación o de consumo,
pero no afecta a las instalaciones de conexión, no afecta a ningún tercero, no hay acuerdos por medio con nadie, es mi propia instalación y no tengo ningún problema con ningún tercero, no tengo que llegar a ningún acuerdo con nadie. Bueno, pues si tenemos modificaciones de potencia instalada, cambios de ubicación, hibridaciones, cambio de titularidad o modificación de la capacidad de acceso, pues este es el tipo de actualización que podemos utilizar. Se puede tramitar una actualización de este tipo en cualquier momento, aunque nosotros recomendamos que se haga únicamente cuando se conozca ya la solución definitiva que va a tener esa planta. De nada me vale hacer actualizaciones, 4 o 5 actualizaciones, pues si estoy ajustando una tecnología, si estoy ajustando, bueno, tenemos un permiso y mientras cumplamos con ese permiso, pues al final del todo se hace el ajuste correspondiente de potencia, por ejemplo, y ya está. O si tengo dudas sobre dos emplazamientos, pues cuando tenga claro cuál va a ser el emplazamiento final, hago esa actualización. Se tramitan siempre a través del servicio de acceso y conexión de la plataforma telemática de servicios a clientes. Bueno, y esto lo resaltamos porque estamos recibiendo consultas que pretenden tramitar una actualización. Como saben, todo lo referente a permisos de acceso y conexión es necesario hacerlo a través de la plataforma telemática. Por lo tanto, pues el lugar idóneo para hacerlo es el módulo de acceso y conexión, donde además tienen habilitadas las funciones correspondientes. ¿Y qué necesito aportar para hacer una actualización? Bueno, pues en la página web, en acceso y conexión, en el punto 2 en particular, solicitud de permiso de acceso y conexión, en la segunda parte del texto aparece la documentación que es necesario aportar para cada uno de los tipos de actualización. ¿Cuándo? Pues tenemos que tener en cuenta en qué momento vamos a necesitar esa actualización y considerar los plazos de tramitación para poder disponer de la resolución de la actualización en el momento que lo necesiten, ¿vale? Y la segunda parte, el segundo tipo de actualizaciones, que es el de las instalaciones de enlace, se refiere a aquellas instalaciones que afectan típicamente son las instalaciones, la propia instalación de enlace, que es la unión entre las dos actividades, o bien instalaciones de varios promotores que tienen que llegar a algún acuerdo. Esto pasa típicamente en generación, ¿vale? En consumo no suele ocurrir porque van ustedes solos, pero en generación pues suele ser uno de los puntos críticos además. En estos casos va a hacer falta la existencia de un acuerdo entre los diferentes usuarios. Y por lo tanto, pues el lugar más adecuado, porque permite la gestión de esos acuerdos también, es la actualización de la instalación de enlace. Y hay un caso particular que es la resolución de observaciones de aquellos permisos que se otorgaron con la reglamentación anterior, la del Real Decreto 1955-2000. No, pasa la anterior, por favor. La de 1955-2000, que se hacían con ICCTC e IVCTC. ¿Vale? Y en ese caso, bueno, pues también, como es una cosa coordinada, consideramos que el lugar oportuno para hacer la actualización es a través de la instalación de enlace. Del mismo modo que las primeras actualizaciones, pues se pueden tramitar en cualquier momento, aunque nosotros recomendamos que se haga cuando se tenga una solución común y si es posible que tenga un acuerdo. También se tramita a través de la plataforma de servicios a clientes y aportando la documentación necesaria para cada tipo de tramitación, como en el caso anterior, definida en la página web. Es necesario introducir una breve explicación del alcance de la modificación. O sea, si se ha modificado, pues hay que decir, oye, en qué estado estaba antes, qué es lo que modifico, para que podamos detectar rápidamente y resolver la actualización. Y si se dispone ya del acuerdo entre usuarios, pues si lo aportan, pues mejor, porque así la actualización ya quedará resuelta definitivamente con el acuerdo entre todos. En caso de no disponer de este acuerdo, pues Red Eléctrica valorará la solución técnica, pero quedará sujeta a que se pueda obtener los acuerdos necesarios. Porque tenemos que recordar que en Red Eléctrica en ningún caso autoriza el uso de instalaciones de un titular por un tercero, ni de disponer de un permiso de acceso y conexión o de una actualización significa poder iniciar una construcción, porque hay una tramitación administrativa que es la que lo resuelve, ¿vale?
Y luego ya pasamos al último punto, que son dos puntos, los últimos 2 puntos, que son, bueno, pues aspectos varios. Por un lado, de cuestiones de coordinación de proyectos. También, cada vez de forma más frecuente, estamos recibiendo en el canal de consultas pues, solicitudes de información específica de proyectos. Entonces, bueno, como está claro que existe una necesidad de coordinar la construcción de las instalaciones, especialmente las instalaciones de enlace, para la conexión entre la instalación de transporte y la de generación o de consumo, bueno, pues hace falta esa coordinación, que es el primer punto de contacto, se produce durante la tramitación del acuerdo de redacción y tramitación del proyecto técnico administrativo, en el que ya se empieza a estudiar una primera solución técnica con los usuarios, pero la coordinación fina, la coordinación ya con mucho detalle, se produce en la fase de ingeniería de detalle, que se inicia cuando se firma el contrato de encargo de proyecto. En ese momento se asigna un equipo técnico específico que va a resolver las dudas exactas del proyecto particular para cada instalación. Entonces, la ingeniería de detalle aborda los temas ya muy particulares, trazados de cables, bornas, regleteros, modelos exactos de protección, versiones de firmware. Bueno, pues todas estas cosas ya no se encuentran dentro del acceso y conexión, del proceso de permiso de acceso y conexión, sino que se tratan directamente con el equipo técnico del proyecto, ¿vale? Y lo último que queremos destacar también, que es un aspecto de interés porque creemos que se está generando mucha confusión, es la diferencia entre la tramitación de un permiso de acceso y conexión y la tramitación administrativa. Bueno, pues las diferencias fundamentales las he intentado remarcar aquí. El permiso de la tramitación de un permiso de acceso y conexión se realiza con Red Eléctrica, que es una empresa, no es una administración, mientras que una tramitación administrativa se solicita ante una administración. En el acceso y conexión, solamente Red Eléctrica analiza la solución técnica que ha propuesto el potencial usuario, ¿vale? Y se da información técnica pues relativa a esa solución de conexión. Mientras que la tramitación administrativa, la administración lo que hace es sacar información pública, la documentación que han presentado para la obtención de autorizaciones administrativas previas y de construcción. Y esa información se la entrega a todos los posibles organismos afectados, entre los que también se encuentra Red Eléctrica, pero no es el permiso de acceso y conexión, ¿vale? Luego, el permiso lo que autoriza es la posibilidad de utilizar una red, la red de transporte en este caso, pero no autoriza ocupaciones de terrenos, no autoriza la instalación de usos no autoriza el uso de instalaciones de terceros, ni tampoco autoriza construcción de instalaciones. Eso es la tramitación administrativa, ¿vale? Y luego los permisos de acceso y conexión son una condición necesaria para poder finalizar la tramitación administrativa, ¿vale? Y bueno, pues la tramitación administrativa necesita estos permisos y ya cuando estén disponibles, pues dará la resolución correspondiente. También es importante destacar que si durante la tramitación administrativa se impusiera algún tipo de condicionante que modifica los proyectos que se han presentado en la fase de otorgamiento de permisos de acceso y conexión, bueno, pues si hay que modificar esos proyectos no hay ningún problema. Luego simplemente hay que actualizar los permisos de acceso y conexión y listo, ¿vale? Y por mi parte, pues ya esto es todo lo que les quería contar hoy y le doy la palabra a mi compañera Victoria, que ya va a profundizar en los temas relativos a pagos, acuerdos y contratos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en este bloque lo que queremos tratar es la revisión del proceso de acceso y conexión desde que se emite formalmente el permiso de acceso y conexión hasta la última fase, que es de la puesta en servicio. Vale. En esta fase en la que se va desarrollando todas las infraestructuras de la red de transporte, hay 4 grandes hitos que debemos de abordar. En primer lugar, es el pago del 10%. En segundo lugar, es el ARPA,
que es el contrato técnico de redacción y tramitación de proyecto técnico administrativo. En tercer lugar, el contrato de encargo de proyecto y en cuarto lugar, el contrato técnico administrativo, CTA. Vale, iremos abordando a continuación en las diferentes fases de este proceso, pero antes de ahondar en estos puntos, queríamos hacer hincapié, de la misma manera que lo ha hecho Fernando en la parte de permisos, perdón, en la importancia de formalizar acuerdos ya desde el principio, tanto para el pago del 10% como para la firma de los contratos que acabo de mencionar. La razón en la que queremos hacer un poco de hincapié en esto es que el formalizar estos acuerdos correctamente no hace más que agilizar y simplificar los trámites del proceso de acceso y conexión. Es importante definir bien un alcance de este acuerdo. Muchas veces nos están llegando acuerdos parciales, solamente, por ejemplo, para el pago del 10%. Si se redacta correctamente un acuerdo desde el inicio para todas las fases del proyecto, hace que no tengamos que hacer modificaciones o acuerdos posteriores que tengan que complementar ese acuerdo inicial. Es importante definir bien estos acuerdos también el representante para que puedan hacer las gestiones de interlocución y de gestión de la tramitación. Y es importante también definir en él pues todas las instalaciones de generación que tengan conexión en ese nudo. Vale, y lo más importante, lo que queremos hacer también hincapié, es que estos acuerdos son acuerdos privativos entre promotores. Red Eléctrica ni forma parte ni en ningún momento media con los agentes para poder alcanzar esos acuerdos. Nosotros simplemente pues, somos los receptores de esos acuerdos para permitir que lo que es el trámite del proceso administrativo de la conexión sea lo más ágil posible. Vale, y nada, y antes de entrar un poco en el detalle, también quería un poco hacer hincapié del cómo se deben de gestionar en estos momentos todas las solicitudes relacionadas con pagos y contratos. Como bien ha comentado Julio antes, estamos ahora mismo en el desarrollo de lo que es el módulo de pagos y contratos, pero actualmente solamente estamos en fase de desarrollo y no está en producción. Entonces, por el momento, lo que tenemos que seguir es cursando las solicitudes de pagos y contratos a través del buzón del departamento, ug_dscrt@redeléctrica.es. Vale, lo comento porque nos están llegando muchas solicitudes a través de las consultas de pasos o bien a través de correos particulares del equipo que formamos servicios de conexión a la red de transporte, que el no vehicularlos de la forma adecuada puede suponer pues, una pérdida de traza de esas solicitudes o bien una ralentización de ese proceso de contrato o de pago por no haberlo hecho por el cauce habitual. Y ahora sí vamos ya un poco más en detalle esos 4 grandes hitos que os habíamos comentado. En primer lugar está el pago del 10%. Este es un hito que está arreglado por el Real Decreto 1183/2020. Este lo que marca es que una vez formalizados los permisos de acceso y conexión, tenemos un plazo de 12 meses para poder realizar el pago del 10% del importe que está recogido en la propuesta previa en el permiso de conexión anteriormente emitido. Vale, este hito se debe de acreditar para cada una de las plantas. Lo que recomendamos siempre desde Red Eléctrica, que este pago del 10% se realice con un acuerdo de promotores desde el principio. No es estrictamente necesario. Lo recomendamos pues, porque agiliza sobre todo los trámites, no solamente porque haya que luego hacer una regularización contable, porque hayan entrado 2, 3 o los que fuesen necesarios pagos en paralelo, sino porque evita un poco la ralentización y incrementar procesos en paralelo. Vale, lo que sí, añadir que bueno, a todos estos acuerdos se puede ir pues adhiriendo promotores posteriormente y con eso se puedan ir acreditando los hitos de pago correspondientes. Vale, muy importante también en este punto indicar que Red Eléctrica, bueno, como ha comentado antes Jonathan con la parte de permisos, que los permisos no los caduca Red Eléctrica, es el Real Decreto el que marca estos plazos. Nosotros simplemente pues, hacemos un seguimiento de estos pagos y hacemos una comunicación formal de una nueva acreditación por parte de la gente del cumplimiento del hito.
También es importante reseñar en estos casos el pago del 10% de las instalaciones que se conectan a posiciones existentes. Parece que está más claro que los pagos del 10% se ciñen a lo que son las posiciones nuevas. Para nosotros es exactamente igual el proceso que siguen posiciones nuevas que posiciones existentes. Lo que marca el Real Decreto es que el pago de ese 10% sea en plazo tanto para un caso como el otro. Simplemente pues, que el importe por alcance de los trabajos pues, es inferior para el de adecuación de posiciones existentes en la mayoría de los casos que en una posición nueva. Pero tened en cuenta que siempre debe regirse con ese plazo regulado por el Real Decreto. El siguiente hito importante es el ARPA. El ARPA es el contrato que regula la redacción y la tramitación del proyecto técnico administrativo. Con esto lo que arrancamos son las labores de ingeniería. Preparamos el proyecto técnico administrativo y lo ponemos a tramitar en las administraciones competentes. Este contrato sí que cabe reseñar que es un contrato privado entre partes y que no está arreglado en el Real Decreto. Pero sí que desde Red Eléctrica consideramos muy oportuno formalizarlo cuanto antes porque es lo que permite el arrancar un poco todas las actividades de desarrollo de la red de transporte, con ello pues eso, intentando agilizar lo máximo posible lo que es el trámite administrativo que muchas veces se convierte en cuello de botella del proceso. Con esto nos intentamos adelantar, anticipar y hacer de una manera un poco más fluida y escalonada los procesos de proyecto que nos acometen a lo largo del proceso de conexión. Duda que también surge habitualmente en los casos en los que se está solicitando el ARPA sin acuerdo es que solamente se formaliza un único contrato. El ARPA se puede formalizar bien a nivel individual o con acuerdo de promotores. Siempre es recomendable, como he dicho, pues que se vaya con acuerdo de promotores, pero lo pueden solicitar a título individual y formalizarlo de ese modo. Posteriormente, los promotores podrán adherirse a ese acuerdo de redacción y tramitación de proyecto. Vale, y nada más. El siguiente hito a comentar sería el contrato de encargo de proyecto. Vale, este sí que está arreglado por el Real Decreto. Para poder formalizarlo necesitamos cumplir 2 puntos. Uno, tener el permiso de acceso y conexión y otro, disponer de autorizaciones administrativas previas de planta para poder formalizarlos. Lo que regula el Real Decreto es el plazo en el que debemos suscribirlos. Y bien es 4 meses después de obtener estas autorizaciones administrativas previas de planta o bien disponer de el pago en caso de que este se haya efectuado en último término. Lo digo con este matiz porque aunque la mayoría de las ocasiones lo que se realice primero sea el pago del 10%, y posteriormente se obtengan las autorizaciones administrativas, hay veces pues, que la secuencia no es tal y bueno, se cambia un poco el orden y la que marca es el 10%, aunque no es la casuística habitual. Vale, en esto, igual que en los ARPAs, formalizamos tan solo un C por posición, que preferimos que venga con un acuerdo de promotores, pero cualquier promotor que se quiera conectar posteriormente pues se podrá adherir a este acuerdo formalizado. Vale, en este momento queremos hacer especial importancia en la anticipación que necesita Red Eléctrica para poder abordar pues con garantías esos plazos regulados en el Real Decreto. Para ello, pues queremos hacer un poco la vista atrás de lo que ha pasado un poco en verano por la avalancha de solicitudes de contratos de encargo de proyecto que nos han llegado por los hitos administrativos. Con el hito del 25 de abril de 2023, pues ha detonado que muchas autorizaciones administrativas previas de las plantas hayan llegado en torno a los días 20, 21, 22, 23 y 24 de abril de 2023. Por ello, los plazos límites de vencimiento también en los mismos días, pero del mes de agosto. A pesar de esta problemática, podemos comunicaros desde Red Eléctrica que hemos conseguido formalizar todos los contratos solicitados en tiempo y forma, pero eso sí, no sin sudores. Para que os hagáis un poco una idea de magnitudes,
lo que os estaba antes comentando de manera resumida Fernando, en 2022 se formalizaron solo 26 CEPs. En el 2023 llevamos formalizados a la fecha 133 CEPs. Pero lo importante de este dato no es eso, es que de estos 133, más de 100 se han formalizado a partir del 1 de junio. Vale, como sabéis, los contratos de encargo de proyecto llevan un proceso de negociación largo y que requiere su tiempo, por lo cual, traducido esto un poco a horas, pues es una barbaridad, yendo también un poco de la mano de los procesos de CTA que comentaré ahora a continuación. Por ello, bueno, lo que queremos transmitiros es que, pues a pesar de que los recursos dentro del departamento para poder abordar adecuadamente esta actividad se hayan incrementado, los recursos siguen siendo finitos y necesitamos que venga el proceso lo más ordenado posible. Vale. En esta línea lo que necesitamos es que lo vamos a dejar también publicado en la web, pero lo he ido transmitiendo a muchos de los promotores con los que he ido hablando últimamente. Necesitamos que las solicitudes de CEPs se realicen lo más pronto posible, en cuanto tengáis las autorizaciones en vuestro poder. Y en un plazo no más tardío de 2 meses desde la obtención de las AAPs. Igualmente, necesitamos también cierto margen en la finalización del proceso, por lo cual necesitamos vuestro visto bueno no más tardar de 15 días desde la fecha de vencimiento. Vale, con estas 2 pautas y debido a la gran cantidad de contratos que estamos llevando ahora mismo en paralelo, pues podremos abordar de manera segura el poder formalizar los contratos en tiempo y forma. Vale. Y especial atención también quiero hacer en este momento en los contratos de encargo de proyectos simplificados, que son aquellos contratos de proyecto para las conexiones en instalaciones existentes. Simplemente lo que hemos hecho para mejorar la trazabilidad de estas actuaciones y para darle una homogeneidad al proceso, tanto para las instalaciones que se conectan en posiciones nuevas como las adecuaciones de posiciones existentes, hemos formalizado siempre un contrato de encargo de proyecto. Esto antes no se venía haciendo así, lo hemos homogenizado ahora en el 2023, pero se venía haciendo de otra manera para poder cumplir el Real Decreto. Lo digo porque los plazos que rigen las firmas de los contratos de encargo de proyectos son exactamente iguales para los contratos de encargo de proyectos habituales de posición nueva como los simplificados, igualmente que lo he trasladado en el tema de pagos. Vale, para que lo tengáis en cuenta y le pongáis especial foco en eso, porque a veces nos están solicitando en los plazos establecidos del Real Decreto. Vale, y por último querríamos comentar pues, los contratos técnicos de acceso, que estos son los contratos pues, que definen las condiciones necesarias para la puesta en servicio. Para formalizar estos contratos necesitamos pues, que los permisos de acceso y conexión estén otorgados y que sean emitidos por parte de la administración competente las autorizaciones administrativas, tanto la previa como de construcción de las instalaciones de planta como las infraestructuras de enlace. Esto es lo que marca el Real Decreto. El plazo es de 5 meses, pero tiene que ser desde que tenemos todas las autorizaciones. Si en un momento determinado no tenemos la autorización administrativa de construcción de la infraestructura de enlace, que es lo que suele ralentizar un poquitín más, el plazo debe empezar a contar desde esta última. Vale, lo digo porque a veces están llegando las solicitudes de CTA de manera descoordinada con lo que marca el Real Decreto. A veces nos está llegando las solicitudes solamente con las previas. Tenerlo por favor en cuenta para evitar pues, confusiones, porque a veces pues, un poco las carreras no nos permiten ver lo que realmente marca el Real Decreto y tenemos que esperar a las de construcción para poder abordarlos. Igualmente en este punto es muy importante la coherencia del proceso de la conexión con lo que son las autorizaciones administrativas. Para que nosotros podamos abordar en una solicitud de CTA, no solamente tenemos que tener unas autorizaciones administrativas de construcción, sino que esas casen con el proceso de conexión.
Vale, lo que nos pasa muchas veces es que nos vemos frenados en el momento en el que vosotros solicitáis los contratos porque no casan esas autorizaciones con el permiso que se ha emitido. Y tenemos que frenar y cursar una actualización para que podamos tramitar ese CTA. Si vosotros sois capaces de anticipar esas actualizaciones en la medida de lo posible y con la coherencia que siempre debe acompañar el proceso, nosotros en el momento que llegue las solicitudes podremos abordar los contratos de manera más ágiles. Vale, y nada, por último, trasladar un poco el volumen de trabajo en cifras de lo que estamos abordando en estos periodos. En el 2022 formalizamos 240 CTAs. En el 2023 llevamos ya formalizados 322. Esta curva va increciendo. Hemos visto, pues, sobre todo a partir del final de verano, de septiembre, cómo este número de solicitudes de CTA se van incrementando, por lo cual pues, tenemos que seguir un poco trabajando un poco en la misma línea, pero seguir trasladando los mismos criterios que os he trasladado durante este pequeño rato, y es anticipación, anticipación y anticipación. No solo para poder cumplir los plazos regulados del Real Decreto, sino también para poder minimizar los riesgos de las conexiones a la red de transporte, que es lo que sobre todo estamos trabajando en esta última etapa. Nosotros lo que pretendemos es que podamos cumplir los plazos regulados y a la vez los plazos contractuales que recogemos tanto en ARPA como en CEP. Pero al mismo tiempo lo que intentamos es adelantar los trabajos para desarrollar la red de transporte lo más rápido que se pueda y poder alcanzar no solamente los plazos contractuales, sino también los plazos deseados por los agentes, que muchas veces son mucho más pronto que lo que indica el propio plazo contractual. Y por mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias, Victoria. Pues vuelvo a hablarle yo en lo siguiente punto. A continuación, pues nos gustaría indicarles pues algunas cuestiones varias que vemos que son recurrentes y bueno, pues vemos que merecen especial mención, ¿no? Son tres, ¿vale? En primer lugar, sería el permiso de inyección excepcional, que ya les introducíamos anteriormente en mi anterior intervención, que se establece, se regula en el artículo 17 del Real Decreto Ley 1822 de 18 de octubre. Y que lo que básicamente indica es que con carácter excepcional, en nudos en los que la capacidad esté reservada para concurso, si las instalaciones de generación están puestas en servicio, es decir, que disponen de autorización de explotación definitiva y tienen una potencia instalada superior a la capacidad de acceso otorgada en los permisos, pues resultaría posible solicitar este permiso de inyección excepcional. Que el proceso sería, pues como ven aquí, pues se solicitaría en la plataforma de portal de servicios a clientes, módulo de acceso y conexión a la red, una nueva solicitud de permiso de inyección excepcional. Se revisaría internamente, admitiendo o inadmitiendo la misma, según procediera. Tras las verificaciones a realizar tanto por el gestor de la red de transporte como por el transportista, es decir, requiere una revisión exhaustiva desde el punto de vista del acceso y desde el punto de vista de la conexión, pues se emitirían los permisos de inyección excepcional pertinentes si fuera admitido a trámite y pues esto se hace pues para permitir pues incrementar ligeramente en esta transición energética pues la capacidad de acceso otorgada y en servicio. ¿Qué pasaría si se incumple alguno de lo que establece este artículo 17 o bien cuando se celebre el concurso de capacidad en ese nudo? Pues que automáticamente los permisos de inyección excepcional caducarían, volviendo a la situación inicial. Es decir, como ejemplo, si ustedes tuvieran una instalación en servicio de 50 megavatios instalados y 49 de capacidad de acceso, podrían solicitar excepcionalmente a 50, pues una vez se celebrara el concurso de capacidad, se volvería automáticamente a 50 megavatios instalados y 49 de capacidad de acceso. Es importante que rellenen el formulario web que hay publicado en nuestra página web habitual, donde está el resto de documentación necesaria para hacer solicitudes para agilizar estos trámites, que también están regulados sus plazos en la normativa. Bien, en segundo lugar, pues quisiéramos mencionar las repotenciaciones, ¿no?
ha habido alguna pregunta en el chat ya al respecto. Entonces, pues vemos que esto es algo que se está empezando a recibir y que estimamos que puede ser un asunto recurrente dada la transición energética en la que estamos, ¿no? Entonces, pues normalmente el procedimiento para una repotenciación que pueda estar en servicio, pues es que normalmente van a necesitar una garantía económica. Es decir, van a tener que depositar una nueva garantía o modificar la que tuvieran, para lo cual la administración les suele requerir un pronunciamiento previo del gestor de la red considerando la misma instalación. Lo que sí, esto puede ser opcional, ya les digo, en función del punto en el que esté su proyecto, pero lo que sí es obligatorio en todo caso es una solicitud de actualización de los permisos de acceso y conexión. Que se haría como cualquier solicitud, aportando toda la documentación y se analizaría con los mismos plazos que están regulados para ello. Se analizaría, se requerirían las subsanaciones pertinentes y se resolvería evaluando en el sentido que correspondiera la viabilidad de esa modificación de los permisos, ¿no? Y se emitiría la correspondiente actualización de los permisos de acceso y conexión. ¿Por qué es necesario esta actualización? Porque aunque la instalación pueda estar en servicio, va a requerir trámites de puesta en servicio a posteriori, dado que va a tener, por ejemplo, nueva información estructural. Entonces van a necesitar una actualización de los permisos, también, vamos, una actualización de la puesta en servicio. Por eso lo indicamos aquí en el punto 5. Es importante reseñar que si esta repotenciación supone un incremento de capacidad de acceso superior al 5%, según establece la normativa, pues no puede tramitarse como una actualización de los permisos, sino que debe de tramitarse como una nueva solicitud de los permisos de acceso y conexión, sujeto a hitos administrativos y a cualquier trámite de una nueva instalación de generación, ¿no? Pues bueno, unido a esto y enlazando, perdón, que no sé qué ha pasado aquí. Unido con... ¿Ahora? ¿Lo veis, verdad? Vale, es que no sé ahora por se ve qué, perfecto, Diego, no sé por qué lo ha disculpa. quitado. Disculpen. Bueno, en tercer lugar, el tercer punto, enlazando con las repotenciaciones, bueno, pues en la ruta de electrificación de la transición energética en la que estamos, pues bueno, también ha habido bastantes preguntas al respecto, pues sobre, bueno, pues cómo hacer, cómo solicitar nuevas necesidades de incrementos de consumos en la red, ¿no? Al final, pues cualquier consumo conectado directamente a la red de transporte, pues requiere, como todo lo que hemos estado hablando a lo largo del webinar, una solicitud de acceso y conexión, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como ustedes son conocedores, que hay parte de la normativa que está pendiente de finalizar la regulación, tenemos el Real Decreto 1183, pero nos falta la publicación de la circular de consumo por la CNMC y las especificaciones de detalle, pero ha habido avances significativos respecto al año pasado. El 31 de mayo del 2023 salió la circular de demanda, se fue sometida a consulta pública, finalizando el plazo de envío de alegaciones el 28 de junio. Entonces, pues ya quedaría pues únicamente la publicación y entrada en vigor de esta circular, ¿no? Y luego lo que conllevará en la misma, que serán las especificaciones de detalle correspondientes. Pues bien, entrando un poco en el acceso y conexión de consumo, pues ¿cómo se tramita? Pues como decíamos, como cualquier solicitud, hay que hacer una solicitud de acceso y conexión de consumidor. Aquí es importante reseñar, pero esto es la misma aplicación que para generación, que cualquier solicitud de acceso y conexión a la red de transporte se debe cursar obligatoriamente sobre subestaciones o nudos existentes o que estén incluidos en el plan de desarrollo de la red de transporte en vigor, y dentro de estas sobre posiciones existentes o planificadas habilitadas para ello. ¿Dónde se establece esto? Pues en el artículo 6 del Real Decreto 1183 2020. En definitiva, que cualquier solicitud debe estar previamente planificada su subestación y su posición, ¿no? Les indicamos aquí alguna información adicional disponible en la página web por si fuera de su interés, pues tanto de la información general del procedimiento, que pueden ver aquí en las guías y formularios o documentación, acceso a preguntas frecuentes y las guías para tramitar actualmente este tipo de solicitudes.
Bien, como decíamos, como pueden comprobar, el documento de planificación de la red de transporte, en definitiva, incluye todos los trabajos que el titular de la red de transporte puede ejecutar en un periodo determinado. Y bueno, este documento, pues como saben, se aprueba por Consejo de Ministros y queda publicado en el Boletín Oficial del Estado. Perdón. En el Boletín Oficial del Estado. O sea que Red Eléctrica no es quien planifica es el Consejo de Ministros. La planificación incluye pues, listados de posiciones planificadas en cada subestación y se incluye información adicional como es la motivación fundamental, conexión de generación o almacenamiento, consumo, una línea de la red de transporte, una red de distribución, un ferrocarril, etcétera. Es importante también, porque ha habido alguna consulta, no en este webinar, pero sí por otros canales, entonces por indicarles cualquier cambio de motivación de una posición debe venir expresamente reflejada en la planificación vigente. ¿Vale? Si, por ejemplo, una posición pasara de consumo a distribución, a apoyo a redistribución, pues tendría que venir recogido en la planificación. También viene una fecha prevista de puesta en servicio, como pueden ver aquí resaltado, que se corresponde con la fecha más temprana en la que estaría prevista la puesta en servicio de esas instalaciones, ¿no? Otro punto importante es que no se incluyen adjudicatarios en la planificación porque las posiciones no son nominativas. Bueno, les indicamos aquí algunos sitios web de interés, que básicamente es por donde está recogida la planificación actualmente vigente, 21-26, en la página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y bueno, un enlace de interés al proceso de planificación al respecto. Bien, pues ahora cambiando un poco de tema, pues lo que les queremos comentar son algunas de las novedades de la información que venimos publicando en nuestra página web que pueden ver aquí, ¿no? En la sección de clientes. Aquí les indicamos los enlaces tanto para generadores como para consumidores, que es análogo cambiando generador o consumidor aquí en el enlace. Y bueno, los apartados en la sección clientes en lo que respecta al acceso y la conexión, pues son estos 7 que pueden ver aquí, pues normativa, guías, formularios, otra documentación, cómo se accede a la gestión telemática, el acceso a las preguntas frecuentes, a las fax, la consulta del estado de solicitudes, conoce la capacidad de acceso. Este apartado solo está disponible para generadores. Para consumidores no se publica porque actualmente no hay ninguna normativa que así lo requiera. El apartado de subestaciones no ampliables para nuevas conexiones y un apartado de corrientes de cortocircuito. Y en todo ello, pues también les instamos un poco a lo que venimos diciendo en todo el webinar, ¿no? El acceso al portal de servicios a clientes, tanto para la gestión telemática de solicitudes de acceso y conexión, módulo de acceso y conexión a la red, como la gestión de las consultas e incidencias que ustedes tengan a través del módulo de contacta con nosotros de este portal. Bien, aquí algunas novedades que pueden haber visto, vamos, de hecho en alguna pregunta que hemos estado respondiendo ya, alguno de ustedes ya nos lo ha mencionado, ¿no? Desde el pasado 2 de octubre de 2023, es decir, con la publicación a cierre de septiembre, la del mes anterior, la del mes pasado, a cierre de 30 de septiembre del 23, se ha incluido en los datos publicados los datos de generación híbrida, tanto en servicio como con permisos, como solicitado y en curso, ¿vale? Y pretendemos continuar publicando esta información dada la relevancia que vemos que está teniendo la hibridación en el sector, ¿no? Entonces, en esta gráfica, pues se representan pues, la generación eólica en servicio, 26 gigavatios publicados, los 34,9 con permisos pues, que alcanzan, pues como ven, pues en torno a 60 gigavatios, ¿no? Y les mostramos también la eólica que está prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima vigente actualmente, 2021-30, de 50,3.
Por otro lado, mostramos la solar fotovoltaica en torno a 16,9 gigavatios en servicio y 86,5 en servicio, superando los 100 gigavatios otorgados. Y el valor de solar fotovoltaica en PNIEC actualmente vigente pues son previstos 39,2 gigas. Y los datos de hibridación, pues que tenemos ya pues 7,4 gigas en servicio y 3,4 con permisos de acceso. Aquí es importante indicarles que estos valores que se publican en la página web son las magnitudes referidas a capacidad de acceso, ¿vale? No la potencia instalada que se da en otras aplicaciones que ahora veremos que tiene Red Eléctrica, ¿no? Y es solamente para las instalaciones que requieren cursar por normativa algún tipo de procedimiento de acceso y conexión. Como saben, hay instalaciones que están exentas. Entonces, esas no están incluidas aquí, pero sí que estarían incluidas en otras plataformas como son la aplicación RedOS, que tienen ustedes disponibles para los datos para todo el sistema eléctrico peninsular, y también en Red Data también tienen esta información. No obstante, somos conocedores de esta necesidad, entonces estamos trabajando en un nuevo mapa de la web, segregando por más tecnologías de las actuales que les mostraba anteriormente, para dar más información, así como incluir los datos de potencia instalada. Pero repetimos que son los datos de todas las instalaciones que requieren de permisos de acceso y conexión. Las que están exentas no estarían. Bien, pues para terminar este punto, pues nos gustaría indicarles pues las novedades que ha habido en el fichero de capacidades de acceso para generación en los nudos de la red de transporte, que está disponible en el sitio web que se muestra aquí. Entonces, si les parece, el sitio web pues es este. Seguro que casi todos conocen, y aquí pues tenemos ahora mismo la información actualizada a 2 de noviembre. Tenemos el fichero de capacidad de acceso disponible y ocupada en los nodos de la red de transporte, tanto en formato PDF como en formato Excel, que si recuerdan en el anterior webinar de junio del 22, pues ustedes nos solicitaron, y desde la primera publicación de 20 de junio de 2022, que se reanudaba, pues lo incorporamos según nos requerían. Entonces, si les parece, abro el PDF para resaltarles algunos campos. Como ustedes saben, en este fichero hay mucha información, pero nos queremos centrar en algunas novedades respecto a los anteriores. La primera de ellas es en la columna final. Pueden ustedes ver que hay una columna que dice motivo de reserva de capacidad de acceso del nudo. Entonces, aquí se indica expresamente los nudos que son de concurso, es decir, los que están incluidos en las resoluciones publicadas en Boletín Oficial del Estado por la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio, así como los nudos de transición justa que están declarados en el Real Decreto Ley 23/2020, como los nudos que cumplen condiciones de concurso y que están como posible concurso a la expensa de que se pueda incluir en una resolución o no de la Secretaría de Estado de Energía. Esto en Excel pues es fácilmente filtrable para que puedan ver ustedes agrupadamente todos, ¿no? Otra columna importante que ya estaba, pero que queremos hacer énfasis en este webinar, es respecto al criterio dinámico. Hay una columna que es la limitación interna por configuración de nudo, que es un valor que está establecido en la reglamentación vigente, ¿no? Y que normalmente en la red de transporte pues pasaban más o menos desapercibido, porque normalmente la capacidad de acceso disponible solía tener disponibilidad de posiciones para evacuación de todo lo solicitado. Pero es importante tener en cuenta esta columna en todos los casos como un elemento más a tener en cuenta en la evaluación de la capacidad, ¿no? Simplemente por comentárselo. Otro de los cambios que se produjeron en marzo del año 2023 es, al hilo de las solicitudes que incorporan compensador síncrono que comentaba mi compañero Jonathan al principio, ¿no? Pues se vio la necesidad, también solicitado por muchos de ustedes, de segregar un poco esa información en varias columnas. Entonces, pues en la situación del nudo, pues
Como ven, pues tenemos capacidad de acceso otorgada que tiene afección al WSCR, que no tiene afección, la que está otorgada para MP en general y bueno, la que está pendiente de resolver de todos los tipos, si es MGS o MP con afección a WSCR o sin afección a WSCR, como indican los compensadores síncronos. Y aquí a la derecha, también en la capacidad de acceso disponible o no disponible, pues también se desglosan la capacidad de acceso disponible para MGS en red de transporte o MPE con compensador síncrono y la de MPE a secas. Y lo mismo para distribución, MGS o MPE no conectado al primer nivel de transformación, que de esto hay varias preguntas, tanto en este webinar como en general. Procede a indicarles que según establece la reglamentación, quien define si una instalación está conectada o no al primer nivel de transformación es el gestor de la red a la que se conectan. En este caso, el de la red aguas abajo, que sería el gestor de la red de distribución correspondiente. En definitiva, pues como pueden ver, pues tratamos de ir mejorando la información que publicamos ligados a dos parámetros, a los requerimientos normativos, nuevos requerimientos normativos y a todo lo que nos solicitan ustedes y los agentes del sector al respecto, ¿no? Para ir mejorando la calidad de la información que publicamos con la mayor de las transparencias. Y bueno, y sin más, pues doy paso a mi compañero Jonathan Sánchez para que pueda contarles el último punto antes de darles paso en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, vale. Bueno, este es el último bloque que tenemos preparado en sí de contenido, ¿vale? Aquí pues voy a tratar brevemente las mejoras que se han introducido en el portal de servicios a clientes. Más bien, pues bueno, en primer lugar, como recordatorio, ya lo hemos dicho antes y lo repito yo también ahora, el portal de servicios a clientes es la única vía por la que se pueden tramitar la obtención de los permisos de acceso y conexión. Pues para ello es necesario darse de alta como cliente o si no, pues bueno, como representante de otras sociedades y tener poder para hacerlo, ¿no? A través de dicho portal, pues bueno, también tramitamos las consultas e incidencias que pueda haber en relación con el procedimiento. Esto es a través del módulo Contacta con nosotros de la plataforma. Y nada, también indicar que próximamente, pues bueno, está previsto la integración de la gestión de los acuerdos, pagos y contratos con el transportista. Esa gestión, pues bueno, está previsto integrarla en el módulo de acceso y conexión del portal, ¿vale? Durante este año y el final del año pasado se han puesto en producción pues varias mejoras, pues siempre un poco buscando la simplificación y la agilidad en el procedimiento, algunas incluso a demanda de vosotros como promotores. Entonces, bueno, varias de esas funcionalidades pues tienen que ver con las hibridaciones, las cuales actualmente pues tienen protagonismo. Por ejemplo, pues bueno, ya es posible desistir de los permisos de un módulo de una instalación, afectando esa acción únicamente pues, al módulo y no a la instalación completa. También, por ejemplo, pues a nivel de solicitud hemos incorporado en el formulario web pues, bueno, nuevos campos asociados a los compensadores síncronos y a los módulos de almacenamiento, porque bueno, ahí pues al fin y al cabo siempre pues, necesitamos algunos datos obligatorios pues, para poder realizar los estudios. Y bueno, eso también lo hemos incorporado en lo que digo, en el formulario web. Destacar también dentro de este paquete de mejoras ya puesto en producción, pues bueno, que una solicitud de actualización de instalación de enlace, pues se puede modificar el tipo de conexión con la red de transporte, ya sea tipo línea o tipo transformador. Eso pues hasta hace poquito no se podía y ya se puede hacer. Y bueno, como nuevos servicios en curso que llegarán próximamente, pues bueno, lo que acabo de decir, eso es bastante importante. Dentro de poco, pues la gestión de acuerdos, pagos y contratos con el transportista, pues se va a poder hacer a través del portal. Yo creo que por mi parte esto es todo y ya vamos a pasar a la última parte del webinar. Carmen, te cedo la palabra si quieres. Gracias, Jonathan. Y bueno,
Muchas gracias al resto de ponentes y gracias a todos los cientos de participantes que os habéis quedado, que se están escapando. Y entonces, bueno, pues antes de empezar con una ronda de preguntas, hemos estado tratando de responder todo lo que hemos podido, ¿no? Llevamos 183 preguntas y no terminan nunca. La verdad es que hay muchísimo interés. Adelantamos una cuestión que siempre iba al final y entonces no teníamos gran audiencia, y es que, bueno, pues que necesitaríamos saber vuestra opinión, ¿no? Entonces hemos preparado un Mentimeter. Entonces os pediría, por favor, a los que estéis operativos que os, bueno, que os metierais en menti.com y utilizaréis el código que aparece en pantalla, que es el 32551593, porque hemos preparado, nada, son un par de preguntas muy sencillitas, pero que a nosotros nos vienen muy bien para conocer cuál es la opinión. A ver, yo creo que ya hay gente accediendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues mientras podéis responder, yo creo que ya podéis responder a las dos preguntas. Si queréis, vamos hablando de bueno, alguna pregunta recurrente, ¿no? Porque ya digo, hay muchas, hemos estado intentando responder. Hay una que es bastante recurrente, vamos a colgar estas preguntas en algún lugar. Lo que haremos es publicar el webinar, lo que es la grabación, ¿no? Como siempre. Entonces, vamos a analizar si podemos de alguna forma añadir estas preguntas o a lo mejor incluirlas en alguna fax. Si alguno tenéis alguna pregunta, oye, vendría muy bien que publicarais esta, pues hacernos llegar la solicitud expresamente y nos ayudáis, ¿no? A través del portal. Vale. Yo, bueno, antes de que, no sé el resto, aquí espero un poco participación del resto de mis compañeros, pero veo que hay un interés cada vez mayor en lo que es el hito 5, ¿no? Evidentemente, nos vamos hacia la puesta en servicio de la instalación. He visto muchísimas preguntas relacionadas con el procedimiento de puesta en servicio, con la emisión de la PESP, de las notificaciones operacionales, de un montón de cuestiones. Ya he dicho al principio que eso es un proceso en sí mismo, o sea, está afectado por diferentes normativas, son diferentes unidades de red eléctrica las que digamos, tendrían lugar allí, ¿no? También estamos, el Departamento de Servicios a la Conexión y Acceso, por supuesto que estamos involucrados, pero hay muchísimas más unidades de red eléctrica involucradas. Es un proceso importante porque es al final, ya vosotros habéis construido vuestra instalación, pero es necesario que esa instalación se integre de forma segura, esto es muy importante, segura y efectiva en el sistema eléctrico y en el sistema de producción. Alguno preguntaba, oye, y nada más conseguir el acta de puesta en marcha, ¿puedo verter? Bueno, pues puedes verter, pero seguramente no puedas facturar tu energía vertida. Entonces, bueno, es necesario, ¿vale? La normativa además así lo establece. Entonces, a este respecto tenemos otra sección en nuestra web con todo lo relativo a puesta en servicio. Hemos hecho otros webinars, también están grabados, ¿de acuerdo? Entonces, yo animo a que si tenéis muchísima inquietud en el proceso de puesta en servicio, pues que lo consultéis, porque de este tipo de webinars ya hemos hecho 2 y están allí publicados en la sección, ¿de acuerdo? En lo que son cuestiones nuestras, hitos administrativos. Hay gente que pregunta, oye, pero ¿es necesario, yo puedo tramitar un proyecto, ¿es necesario acreditar los hitos ante vosotros? Sí, por supuesto que sí. O sea, el Real Decreto Ley establece que somos nosotros los que de alguna forma verificamos que se ha cumplido el hito. Entonces, en la plataforma de tramitación, en el portal de servicios, tenéis ahí un apartado para que se pueda ir acreditando, ¿no? Cada hito. Y es una cuestión bastante importante y necesitamos que lo hagáis, y sobre todo si queremos evitarnos sustos todos, ¿no? Entonces, por supuesto que es necesario. Y luego lo que comentaba, que bueno, pues el interés se ha ido más hacia el hito 5, percibo muchísimas cuestiones que me temo que tampoco tenemos los datos para contestarlo de forma precisa, ¿no? Seguramente esto, pues en unos meses haya, bueno, pues más casuística encima de la mesa que seguramente todavía no hemos vivido, ¿no? Pero hay gente que pregunta, oye, pero ¿y yo puedo conseguir una autorización de explotación de una planta de generación y las infraestructuras de conexión no conseguirla? Bueno, y a este respecto, una cuestión. La ley del sector eléctrico establece que las infraestructuras de conexión, de evacuación hasta las redes, forman parte de la instalación de generación, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, entendemos que sí. Luego también se nos antoja complicado que alguien vaya a obtener una autorización definitiva de explotación, que es el último paso normalmente de la puesta en servicio, sin estar
posibilitada, digamos, el camino de evacuación, ¿no? Entonces, bueno, pues a priori, bueno, pues no parece, ¿no? Pero obviamente en el terreno jurídico seguramente van a aparecer más casos que haga necesario que se analicen en el terreno, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que os podemos decir. ¿Qué más cuestiones? Veo cuestiones relacionadas con las actualizaciones de permisos cuando hay una repotenciación. Afortunadamente lo hemos comentado al final, entonces sí, va a ser posible o sea, tiene que ser a través de una actualización, porque luego esa instalación con las nuevas características habrá que ponerla en servicio, entonces tiene que tener un permiso para luego ponerlo en servicio. Hay aspectos que nos han preguntado que nos los llevamos a casa, ¿no? Relativos a las garantías. Las garantías no es un aspecto o sea, no es una cuestión de nuestra competencia. Entonces, pues antes de contestaros algo y de equivocarnos, preferimos llevárnoslo a nuestra casa y, o sea, a analizarlo, ¿no? Y ya os contestaremos. Más cuestiones, ¿me ayudáis de conexión? ¿Tenéis alguna cuestión Sí, yo recurrente? tengo ¿Sí? una, Venga, Carmen. Sí, mira. fenómeno. He visto una que es recurrente sobre los pagos del 10%, que dice cómo se realiza el pago del 10% con acuerdo, sin acuerdo, cómo obtener el número de cuenta, qué hay que poner en el pago. Bueno, todo viene detallado en el permiso de conexión. Hay un anexo al permiso de conexión que se llama próximos pasos a seguir y ahí viene indicado y de forma diferenciada para generadores y para consumidores, eje ferroviario y distribuidores, los pasos que hay que seguir una vez que se obtiene el permiso. El primero es el pago del 10%, que afecta a consumidores y a generadores. Y ahí os ponemos cuál es la vía más que nosotros recomendamos, que es la de obtener un acuerdo. ¿Qué ocurre si no se obtiene un acuerdo y cómo se puede realizar el pago? Está indicado el código de cuenta cliente, lo que debe figurar en el resguardo de la transferencia y las instrucciones para aportar el certificado, el resguardo de la transferencia y que se dé por válido el pago, ¿vale? Entonces veo que hay muchas preguntas sobre eso, pues ahí lo tenéis todo, ¿vale? En el permiso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna estaba mirando alguna cuestión recurrente? También yo lo preguntabais, bueno, yo creo no, digo bien, preguntabais bastante al principio más bien, pero por comentar un poco todo el procedimiento. Temas de concurso y demás. O sea, cuando un nudo es identificado de concurso por nosotros trasladamos la información al Ministerio. El Ministerio luego decreta en un plazo máximo de 2 meses si efectivamente esa capacidad nueva va a ser objeto de concurso. Y una vez que es declarado el nudo de concurso, las variaciones que haya en la capacidad disponible o en la capacidad otorgada que afecta a la disponible, va a seguir siendo de concurso, ¿no? Eso el año pasado no estaba del todo definido, pero ya hubo un Real Decreto Ley que ha comentado Diego al principio, que ya dejaba claro ese tema. De hecho, la versión actualizada del 1183 ya lo refleja. Cuando un nudo es de concurso, va a seguir siendo de concurso, hasta que el Ministerio pues, no diga lo contrario. Luego también había otra pregunta por ahí, precisamente sobre variaciones de capacidad otorgada en algún nudo de concurso. Esto puede verse a dos cosas. En primer lugar, a permisos otorgados en red de distribución que tienen afección en la red de transporte, sobre todo por instalaciones menores de 5 megavatios, y sobre todo si veis un incremento raro, todo tiene una explicación, pero si hay algún incremento pues muy notorio en alguna capacidad de acceso otorgada en algún nudo de concurso, también puede verse alguna resolución de la CNMC, pues bueno, que tenga que tenga afección en ese nudo. Todas las resoluciones de la CNMC son de conflictos de acceso, pues son públicas, las publican en su página web y bueno, y nosotros las tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. Si hay alguna cosa que nos cuadre, pues nos escribís una consulta y ya está. Pero bueno, todo esto pues lo comentaba por hablar un poquito también de concursos, que al principio era bastante recurrente este tema. Muy bien, sigo viendo muchísimas cosas de puesta en servicio. Importantísimo que sepáis que existe una sección dedicada, igual que acceso y conexión, tenemos nuestra sección dedicada en la web para puesta en servicio. Hay sección dedicada, también canal de consultas, porque veo aquí muchísimas preguntas sobre ello. Entonces, bueno,
llevamos casi 2 horas de webinar. Yo tampoco querría que nos extendiéramos mucho más. ¿Hay alguna pregunta que se ha quedado sin responder? Vamos a analizar el cómo podemos incorporar todas estas preguntas en las preguntas frecuentes. Pero yo creo que en algún punto hay que cerrar y este es un buen punto, ¿no? Después de 2 horas. Así que, bueno, pues hemos mantenido la atención de 830 personas, que no está nada mal. Muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a los ponentes por las presentaciones. Estamos a vuestra disposición a través de los canales que os hemos indicado en el portal y bueno, pues esperamos que el webinar haya superado expectativas o al menos haya cumplido por lo que nos decís en las encuestas. Parece que sí, no lo estamos reflejando, pero me parece que en general estáis bastante satisfechos, de lo cual me alegro y bueno, pues os lo agradecemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más diría yo que cerramos el webinar y nada, pues nos vemos a la siguiente a ver si continuamos con la tradición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego.